Vamos a meditar esta noche, que es noche de familia, es tema familiar, y el Señor me movía a varios temas. La verdad me movía hacia ciertos temas, pero a veces uno no sabe exactamente en qué el Señor quiere moverse, pero el tema de esta noche realmente repercute totalmente a la familia, porque dentro del Evangelio somos una familia. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros entramos a la familia de Dios, somos inscritos en el libro de la vida y pasamos a formar parte de la familia de Dios, de la novia del Señor, de la iglesia amada. Por la misma sangre de Cristo tenemos un vínculo, y esa sangre, hermanos, es una sangre mucho más valiosa y más pura que la sangre que heredamos de nuestros ancestros. No menospreciando a nuestros padres ni a nuestros parientes, ¿verdad? Hermanos, no los menospreciamos, pero lamentablemente tengo que decir que es mucho más valiosa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el vínculo que Él crea es mucho más valioso. La Biblia dice que hay amigo más unido que un hermano, y ese versículo se interpreta como que nosotros como hermanos, digamos, yo que tuve 7 hermanos, ¿verdad? Y ustedes no sé cuántos tuvieron, pues aquí ustedes sabrán, ¿verdad? Entonces ustedes saben el amor que uno le tiene a sus hermanos. Entonces, como cuando la Biblia dice que hay amigo más unido que un hermano, nosotros rápido asociamos al amigo común y asociamos al hermano de sangre. Así asociamos ese versículo. Pero un día el Señor me movía en ese versículo y me mostraba que no se trata de en sí, se puede interpretar en lo natural también, como que a veces encontramos amigos que nos comprenden mejor que hasta nuestros propios hermanos. Y yo que tuve siete hermanos, puedo decirles que desde los 7, 2 se volvieron realmente para mí mis amigos. De mis propios hermanos, 2 se volvieron mis verdaderos así íntimos. Uno de ellos varón y la otra pues lógicamente mi hermana, ¿verdad? Para que no se me vayan a celar. Pero sí, mi hermana y uno de mis hermanos se volvió íntimo amigo, o sea, y como son 7 y ya murieron 3, quedarán 3, entonces no sabrán quién es, porque no saben si es de los muertos o de los que están vivos, pero uno se volvió íntimo amigo mío. Se puede en lo natural también sacar de nuestros propios hermanos un amigo más unido que los demás, pero no se refiere a eso el versículo bíblico. Fíjense que se refiere a que dentro de los hermanos de la fe podemos encontrar también buenísimos amigos, hermanos, buenísimos amigos. Lamentablemente no los vamos a conocer a todos los hermanos, porque no sé cuántos millones somos ya los hermanos en Cristo. La familia es enorme y está en todo el mundo. Entonces no podemos lograr hacernos amigos de todos, ¿verdad? Y lograr encontrar ese vínculo de amistad que es el que hace la amistad. Es un vínculo que dicen que es están investigando los científicos, que cuando alguien encuentra un amigo tan íntimo, están investigando los científicos que no vaya a ser, dicen ellos, porque no lo logran creer, hablando de los amigos naturales, ¿verdad? No vaya a ser, dice, que en realidad estos dos vayan a ser parientes, dice. Que en realidad al agarrar el árbol genealógico de los dos, ahí vayan a terminar en saber cuántos ancestros con que de verdad son parientes, dice. Pero no, yo creo que simplemente es un vínculo almático que se logra muy especial. Entonces, hoy vamos a hablar del reino de Dios, y en el reino de Dios hay una familia, hay un mundo, hay condiciones. Debemos entender lo que es el reino de Dios y tratar de vivir, darnos cuenta que ya estamos viviendo en él, porque a veces no tenemos conciencia de que ya estamos viviendo en el reino de Dios. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas, dice Primera de Pedro 1:9. Ese es el fin de la fe. La fe existe, y hay fe natural y fe
espiritual. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él la creó, pero la fe se mantuvo como una fe natural hasta su venida, porque el Señor Jesús la vino a materializar. Él vino cuando el Señor Jesús le dijo al Padre, dame un cuerpo y yo iré, le dijo, porque había necesidad de que viniera por nosotros un Salvador del cielo, y Él se ofreció. Entonces Él le dijo, dame un cuerpo y yo iré, dijo el Señor, porque ya el enemigo se había robado el reino, esta tierra se la robó, ¿verdad? Y si pudiera ser, quisiera el reino de Dios también, porque intentó en el cielo darle golpe de estado al Padre eterno, ¿verdad? Porque sabemos que Él cayó, como dice el libro de Ezequiel, Él cayó, hermanos, cayó en un pecado. El enemigo era un ángel de los más especiales que se pueda llamar, pero él cayó porque quiso subir al cielo y ser más que Dios. Y Cristo demostró que para ser agradables a Dios no se trata de subir, se trata de bajar. Cristo no dijo subiré, no dijo voy a bajar, dijo. Entonces nosotros en nuestra vida debemos estar conscientes en el reino de Dios, que es el reino de los bajos, hermanos. El reino de Dios no es el reino de los exaltados y de los altos. El reino de Dios es el reino de los bajos, de los que se humillan, hermanos. Para estar seguros en el reino de Dios tenemos que estar de rodillas, hermanos. La mayor seguridad en el reino de Dios cuando te quiera atropellar, porque el reino de Dios involucra mucha amplitud, hermanos. Y el enemigo trata en el reino espiritual, que hay en ese reino, moverse para destruirnos. Todos los días el enemigo quiere destruirnos, ¿no? Uno anda campante y sonante, hermanos. Uno se levanta, uno dice buenos días, uno hace micos y pericos, hermanos, pero uno no sabe que el enemigo a cada rato está viendo cómo se lo lleva al cuchumbo, como dicen, y uno no se da cuenta cuánto trabajo le cuesta a uno a Dios para permanecer y mantenerse no solo vivo, sino en las mejores condiciones, ¿verdad? Porque al grado de darnos de comer y darnos vitaminas no llega al Señor, ¿verdad? Eso ya es trabajo nuestro. De hacer ejercicio, ese es trabajo nuestro. Entonces, hay bendiciones al entrar al reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Es un gobierno, hermanos. ¿Quién es el rey del reino de Dios? El Señor Jesucristo. Él es el que fue exaltado hasta lo sumo, hasta la diestra del Padre, y Él nos enseñó lo que es el reino de Dios. Él dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes, porque Él ya había venido. Y muchos le decían, le dijo Pilatos, le dijo que por qué no se salvaba, le dijo si él era, y él le dijo, porque le dijo, no te das cuenta, le dijo Pilatos, que yo tengo autoridad para quitarte la vida, le dijo. Y el Señor Jesús le dijo, le dio a entender que si él hubiera querido, hubiera llamado un séquito de ángeles, una cantidad enorme de ángeles a que lo salvaran, pero que no era que él tenía poder para matarlo, sino que simplemente el Señor Jesús venía a cumplir hasta el último gramo del requerimiento del Padre para salvar a la humanidad. Entonces no era que Pilatos tuviera ningún poder sobre él. El reino de los cielos bajó, el Señor Jesucristo se movía en el reino de Dios. Por eso este centurión le dijo, no vayas a mi casa, solo di la palabra, le dijo, porque ya sabía que en el reino de Dios, hermanos, se mueven los ángeles. Entonces, cuando nosotros oramos y nos arrodillamos o nos postramos a orar, el enemigo sale huyendo, hermanos, pues no soporta que oremos. Él no soporta que tú ores, porque cuando tú oras, tú te humillas como una persona, pero se levantan los ángeles como guerreros. Y entonces cuando nosotros nos postramos y oramos, en el reino de Dios se mueve el ejército celestial, ¿verdad? Se mueve, hermanos, y eso es verdadero.
¿verdad? Pero para ir llegando a la palabra y empecemos, vamos a ir ahorita, por favor, acompáñenme al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Y ahí en el capítulo 1, por favor, acompáñenme al versículo 5. En el versículo 5 dice: por esta razón también, dice, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada, ¿a dónde dice? Al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice que nos va a hacer, ¿qué, hermanas? Entrada, nos va a ser concedida ampliamente la entrada. Pero el Señor Jesucristo dijo que dice que la puerta es estrecha. Y no solamente es estrecha, sino que muchos la buscan, pocos la hallan, hermano. Y una cosa es hallar la puerta y otra cosa es entrar. O sea, alguien puede decir, yo ya hallé la puerta, sí, pero ya te la abrieron, ya el Señor la abrió. Pues hay condiciones para que el Señor abra esa puerta. Y aquí estamos viendo una condición que no solamente te la abren, hermano, sino que te la abre de par en par. Te la abren de par en par, pero no es fácil, es todo un proceso de años el poder ir alcanzando todo esto, hermanos. Es un proceso de años. Mira, porque dice en el versículo 5, dice, el apóstol Pedro lo dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, hermanos. Miren, nosotros en el mundo natural tenemos tantas obligaciones y compromisos de cualquier tipo de trabajo, del hogar, personales, hermanos. Si solo en cuidarnos nosotros mismos nos gastamos más de 5 horas, en comer, bueno, para los que mastican muy despacio, 1 hora, ¿va? yo tenía mi pariente que en 3 horas comía, yo no sé cómo comía tan despacio. La verdad es que desesperaba de una vez a la mesera. Entonces, yo no les voy a decir cuánto me tardo, porque conforme le van faltando los dientes y las muelas a uno, se va tardando más. Pero lo que sí es cierto es que mastico bien, y yo les recomiendo que mastiquen bien, hermanos, porque la mala digestión muchas veces es por masticar mal. Pero bueno, no estamos hablando de economía, ¿va? Entonces, mira, para ser diligentes, para aprovechar bien el tiempo en esta tierra, tenemos que ser diligentes. Para dedicarle a Dios 1 hora de lectura en la madrugada, tendríamos que acostarnos la noche anterior a las 9:30, 10, para poder ver si nos despertamos a las 4, a dedicarle unas horas al Señor. Para los madrugadores, no sé cuántos hay aquí, ¿verdad? Pero
y ya para de 4 a 5, pues la lecturita bíblica y la oración, y ya no hay cuaje, hermanos, de una vez despertitos, despertitos desde las 5, hermanos, porque mire, es que hay gente lenta para hacer las cosas. Yo por lo menos para cocinar soy lenta. Bueno, ya estoy acelerando, hasta sueños he tenido donde me han pedido la comida así, hermano, y no logro. Que a las 12 querían el desayuno, a las 8 querían el desayuno, un sueño que tuve, y me lo pidieron creo que a las 6 de la mañana, y a las 11 les estaba llevando el desayuno en el sueño. Quizás el Señor me estaba probando en el sueño, pero en el sueño, cuando llegué yo como todos desayunos, ay, me dijeron, pero si son las 11. Entonces como que el Señor quiere que sea más rápida para cocinar. Pero miren, hay gente que necesita ser diligente. Tal vez ser diligente para algunas cosas, pero para muchas cosas no. Pero mira, aquí el Señor dice que con toda diligencia, fíjense, añadimos que debemos añadir a nuestra fe. O sea, ya tenemos la fe. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen fe aquí? Ya la tienen, amén. Ya tenemos fe. Bueno, pues ahora hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? Es una serie de cualidades, hermanas, agradables a los demás. Por ejemplo, ser puntual es una virtud. Yo en eso, cero. Sincero. A mí me cuesta ser puntual. Y es más, soy sincera, a mí me cae mal la gente puntual. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser puntual. Yo puedo llegarles media hora antes o media hora después, pero puntual, no puedo. Yo creo que la gente que es puntual es buena para las matemáticas y los cálculos, tienen una virtud que es ser buenos para los cálculos, porque hay gente que sale de su casa y calcula a qué hora va a llegar a tal lugar. Le pongan la dirección que le pongan carro o no, le digan que se va en taxi, que se va a pie, que se va a ir en el bus, que se va en el ruletero, calcula bien el horario y calcula y llega puntual. En cambio yo, para empezar, me da una incertidumbre cuando me ponen horario de aquellos matadores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viajamos a otro país y el avión ese, si no llegas, te deja. Y el pisto se pierde. Y como dicen que cuando tocan el bolsillo de alguien es cuando de verdad pone atención. Entonces, ¿qué hace la gente impuntual como yo? Pues renuncio, aunque ya soy más puntual, Señor, y quiero ser mejor, ¿verdad? Pero mi esposo me ayuda a ser puntual, él sí es puntual. Entonces a mí me caía mal la gente puntual, porque algunos dicen soy puntual y llegan 10 minutos antes. Entonces yo digo, no son puntuales. Y otros dicen, yo soy puntual y llegan 5 minutos después, no es puntual. Para mí puntual es puntual. Una vez en mi trabajo traté de vigilar a la que abría la puerta porque ella tenía delegada la llave para abrir y yo era su jefa, ¿verdad? Entonces yo ese día sí calculé llegar. Llegué media hora antes para ver quiénes eran los puntuales y ninguno me convenció. Solo cabal la que tenía la llave a las 8 en punto estaba abriendo, me cayó bien. Pero yo digo que alguien la llamó, como yo llegué media hora antes, alguien la llamó. Entonces, eso es una virtud. A ver, menciónenme otras virtudes, hermano. ¿Qué otras virtudes ven ustedes? Por ejemplo, dice un dicho humano, cuídate del hombre, dice este dicho, que habla de su honestidad y de las mujeres que exaltan sus virtudes. Cuídate del hombre que habla de su honestidad. Y la honestidad es una virtud, sale por eso, ¿va? La honestidad es una virtud. Ser leal, ¿verdad que con los amigos debemos ser leales? La lealtad es una virtud, ¿verdad? ¿Con Cristo creen ustedes que los apóstoles tenían virtudes valiosas a favor del Señor Jesús? Yo creo que ninguno. Le dieron la espalda, lo abandonaron, siempre murmuraban a sus espaldas.
Cuando él decía algo, pensaban en otra cosa, tenían poca fe, bueno, pero vamos al hecho de que debemos añadir a nuestra fe virtud. Allá afuera, nosotros damos testimonio, hermanos, y si nosotros carecemos de virtudes, señalan en nosotros carencia de testimonio. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que la demanda para los cristianos, una vez recibimos a Jesús, es alta, hermanos, y que la excelencia que Dios espera de nosotros es alta. Dios no es un Dios que acepta cualquier cosa. Solo pónganse a leer los mandamientos y pónganse a leer todas las leyes que les dejaron a los judíos y pónganse a ver con el corderito que Dios pedía que no tuviera defecto. Yo cada vez que miro que llevaban un cordero sin defecto, yo digo, ¿cómo hacían? Porque yo cuando voy de compras, yo no soy una buena compradora también. Yo cuando ya compré, ya yo el defecto, ya voy llegando a la casa. Realmente yo siempre me enojo conmigo misma porque a veces me salen bien las cosas que compro porque Dios tiene misericordia. Y me han enseñado mis hijas y mi esposo que revisan bien, me han enseñado, revisa bien. Pero yo reviso bien. Y entonces, ¿por qué siempre tiene que aparecer un pelo en la sopa? ¿Por qué? Entonces, tener virtudes delante de Dios valiosas. Para Dios es valiosa la honestidad. Para Dios es una virtud que seamos sinceros con Él. Para Dios es una virtud que le hablemos a Él cara a cara, que desechemos la hipocresía. Cristo les dijo a los discípulos, guardaos, les dijo, de la hipocresía de los fariseos. Guardaos. Y ese guardaos es no la imiten. ¿Y qué es la hipocresía? Es envolver, es disfrazar algo que no nos agrada, algo que no aprobamos en otra persona, fingiendo que la toleramos, pero en realidad nos está destrozando a nosotros mismos. Y a veces nosotros, como no tenemos la gracia para enfrentar en esa persona la situación de decirle que ya nos tiene hasta el copete, entonces nosotros fingimos que todo está bien, pero eso es hipocresía. Pero tampoco digo yo que vayamos de cara y de frente a decirle, ¿verdad?, lo mal que, ¿verdad? Y hablando de las virtudes, si tú tienes la virtud de ser puntual, estando hablando en el reino de Dios, yo sé que tú tienes agradado a Dios con que eres puntual para todo lo que Dios pone y programa, ¿verdad? Porque de nada sirve ser puntual en lo secular, en el mundo, si delante de Dios no lo eres, ¿verdad? Y no hay justificación. O sea, Dios no justifica en nosotros la carencia de virtudes. Por ejemplo, no vamos a ser sinceros allá afuera con los del mundo y con nuestros hermanos unos hipócritas, ¿no? O sea, no podemos partirnos en dos. Entonces, no podemos ser puntuales en nuestro trabajo allá afuera, ¿verdad? Y en la iglesia, ¿no? O sea, no podemos ser de dos caras. A Dios le gusta lo tajante, miren, la diligencia en hacer las cosas correctas, en de verdad las virtudes nuestras sean al derecho o al revés. Es como que fuera el calcetín, ¿verdad? Que te agarren al derecho o al revés, seas el mismo, pues. Entonces lo digo en el calcetín porque ustedes me entienden, pero me refiero a que al mundo es en un lado del calcetín y en el reino de Dios en el otro lado. Que cuando Dios te revisa en el mundo cómo eres en esa virtud y te revisa en el reino, Dios dice, es íntegro, así es pareja la situación aquí. Y más aún delante de Dios, amén. Más aún delante de Dios. Entonces debemos añadir a nuestra fe virtud y luego debemos añadir, dice, a la virtud conocimiento. Yo no sé en qué etapa estás tú,
si todavía estás añadiéndole a tu fe virtud, o si ya lograste añadirle todas las virtudes y ya estás en la etapa de añadirle conocimiento y ya te estás empapando de la palabra de Dios, que es la que contiene todo el conocimiento de Dios. Porque Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos. Y puso el libro donde está su carácter. Si tú te empapas del conocimiento de la Biblia, tú vas a conocer a Dios tal cual es, sin necesidad de haberlo visto. Y dice que a Él le complace que lo busquemos, le complace que lo hallemos, le complace que lo entendamos. Y nuestro Señor Jesucristo lo entendió re bien, por eso Él cumplió toda justicia. Y de ahí sigue el dominio propio, la perseverancia, la piedad, hermanos. Piadoso le llaman a una persona realmente generosa, ¿verdad? Que se da a sí mismo, no solamente se da a sí mismo, sino que da de todo, hermanos. Da amor, da paz, da todo, sin pedir nada. Fraternidad, amor. La última peldaño, por así decirlo, es el amor, al que debemos llegar al límite máximo, y ahí se nos abren todas las puertas ampliamente. La puerta dice ampliamente del reino. Pero bueno, entonces hay características, hermanos, que necesitamos para ver caer sobre nosotros bendiciones en el reino de Dios, ¿verdad? Porque aquí dice que se nos abre ampliamente, dice la puerta, dice la entrada al reino. La entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos ahorita a Lucas 11:20. Lucas 11:20. Y vamos a ver ahora una característica que necesitamos, hermanos, conocer en cuanto a que podamos ser beneficiados de bendiciones que están ahí en el reino de Dios, en lo que trabajamos con ir alcanzando plenitud, ir avanzando y creciendo así como Dios lo demanda, ¿verdad? Mira lo que dice 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, aquí confirma el Señor que el reino quedó entre nosotros. El reino de Dios vino con nuestro Señor Jesucristo, está aquí en la tierra, y necesitamos, mira, como dice el 20, saber que ya estamos dentro de ese reino, no solamente ahí en él, sino con un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio, hermanos? ¿Quién es el dedo de Dios? ¿Qué era lo que estaban ellos acusando aquí, diciéndole al Señor que Él hacía milagros por fuerza y poder de los demonios? Pero Él les dijo que Él hacía esos milagros por el dedo de Dios. A ver, hermanos, ¿quién es el dedo de Dios aquí? ¿Quién es el dedo de Dios al que se refería nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el que está con nosotros en la época de la gracia? ¿Quién es el representante? El que se quedó en el reino establecido aquí en la tierra, se quedó Dios mismo, que se llama Espíritu Santo, que es uno de los tres. Él se quedó, hermanos, y Él es el que está gobernando en su reino, que ya está con nosotros. Y aquí muestra el Señor que cuando una persona ya tiene manifestaciones en su fe, donde opera el Espíritu Santo, ya tiene ese beneficio y esa muestra y señal en él de que el reino de Dios está con él. Porque miren, el reino de Dios no está como ustedes se podrán imaginar. Bueno, me paro en el horizonte y miro, y ahí en todos lados está el reino de Dios. Amén. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Él está en todos lados. Pero una cosa es que esté en todos lados y otra cosa es que se te manifieste. Una cosa es que tú estés en el reino de Dios y otra cosa es que haya señales que tú percibas de que estás
siendo, digamos así, bendecido por el Espíritu Santo en el mismo reino de Dios. O sea, una cosa es ser guatemalteco y otra cosa es que te declaren, que te den una honra o un mérito delante de todos por ser guatemalteco, porque y donde muestren tu carnet de guatemalteco. Una cosa es ser guatemalteco, bueno, en todo el país se mueven todos los guatemaltecos y todos tienen su DPI, pero otra cosa es que a ti como guatemalteco te exalten como tal, reconociéndote, y este es el año de reconocimiento, reconociéndote algo como guatemalteco. Entonces, iguales en el reino de Dios. Una cosa es que sepamos que el reino de Dios ya está con nosotros, otra cosa es que nosotros ya nos movemos en él por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, y otra es que haya manifestaciones en tu vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Que haya manifestaciones, que ya alguien te diga, es que usted pasó cerca de mí, y es que cuando usted pasó yo sentí algo. Tú donde caminas eres bendición por ser hijo de Dios, por tener la sangre de Cristo. Tú eres de bendición. ¿Y acaso estamos conscientes de eso? Donde ponemos nuestros pies y caminamos, hermanos, hay bendición. Pero solo va a ser patente y solo va a ser evidente si andamos en consagración en Dios, conscientes de lo que andamos, dónde andamos. A veces no estamos conscientes, pero el Señor Jesucristo aquí les dijo, momento, les dijo, yo acabo de hacer un montón de milagros, yo saqué demonios de toda esta gente hace un rato, y ustedes dicen que yo lo hago por Belcebú, pero tengo una noticia para ustedes, les dijo. ¿Y qué tal si las hago por el poder del Espíritu Santo, les dijo, que se mueve ya sobre mí, y que, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo no hace lo que nosotros le decimos, dice que Él hace, Él va y viene, y Él no sabe de dónde viene ni a dónde va, que Él, tú no lo puedes dominar ni mandar. El Espíritu Santo opera cuando tú caes en una condición puntual de un propósito de Dios y en una condición que tú tengas de santidad necesaria para que Dios te use. Es como usar el vaso limpio entre el montón de vasos. Tienes el montón de vasos ahí en la alacena y tú te acuerdas que no los has limpiado y los miras todos llenos de polvo. Y tú dices, no he limpiado los vasos, pero tengo sed. Y empiezas a agarrar vaso por vaso y dices, este sí está limpio, dices tú. Entonces, tal vez alguien lo agarró y lo acaba de poner y lo limpió, pero bueno, pero tú, igual es el Señor. Dios quiere hacer muchos milagros y muchas obras en el reino que ya está aquí con nosotros, pero ¿acaso nos consagramos? ¿Acaso estamos buscando la consagración para ser usados? Entonces, Cristo fue usado grandemente porque Él siempre estuvo limpio, puro, siempre. Dice que el pecado no halló en Él, no pudo, el pecado no pudo, Él no anduvo como nosotros imaginando cosas malas, con malicia, pensamientos negativos, pensamientos tristes, apesadumbrado, afligido, no pudo. En Él nada pudo operar para detenerlo y para estorbar todos los milagros que Dios hizo. Pero bueno, entonces ya se manifestó el reino de Dios a través de tu vida alguna vez. Alguien ya llegó y te dijo, mire, usted como que es cristiano, es que usted no es igual, es que no te va a decir raro, pero si te dice raro o rara, pues no te vayas a afligir, ¿va? Porque eso es normal, que te digan que no eres raro, y eres rara, amén, y yo también, y creo que como fuimos llamados y escogidos desde el vientre, ya veníamos raros, y cuando nacimos raros. Yo de mis hermanos, y ellos ya hay cristianos entre ellos, yo era rara, y yo no me gusto como era cuando nací, pero no les digo cómo era, pero yo era rara. Entonces no nos gustamos cuando dice la gente que somos raros, ¿y a quién le importa?
lo, como cristianos no nos debe importar lo que la gente piense de nosotros. Cuando tú dejas que lo que la gente piensa de ti, cuando a ti te importa lo que la gente piensa de ti, claro que no andes haciendo cosas malas, ¿no? Pero cuando a ti te importa lo que la gente piensa de ti, le estás dando poder. ¿Ya? Si a ti te importa, bueno, si tienes un jefe y a ti te importa lo que el jefe opine de tu trabajo, pues es comprensible, porque puede ser que ese jefe, dando un mal reporte, te despida, ¿no? Ahí sí vale la pena que te importe que piense el jefe del trabajo. Pero si el jefe piensa de ti como persona algo negativo, a ti no te tiene que importar. Porque si a ti te importa y no repercute en el trabajo lo que él piense de ti en una forma personal, pero no tiene nada que ver con tu trabajo ni te va a afectar lo que tú tengas que a él no le guste, si a ti te importa, tú le estás dando la autoridad de un padre. Porque miren, a ti te importa lo que piense tu padre y tu madre de ti, o de lo que haces, ¿verdad que sí? Cuando uno es hijo y es obediente y uno quiere agradar a sus padres, a uno le importa lo que sus padres digan y que lo que sus padres opinen, a uno le importa. No debería importarle ya a cierta edad todo a uno, porque tampoco estamos chiquitillos, ¿verdad? Pero ya cuando uno ya tiene su edad, tiene que discernir también, ya que ya mamá y papá todavía me miran de 5 años y ahí ya está, ya cáiganme bien, ¿verdad? Porque hay padres que no dejan de ver a los hijos, ya que es noche familiar, hay padres que no dejan de ver a los hijos más allá de 5 años. Y que cada cosa que hacen es una tontería. Y que no pueden confiar en el hijo o en la hija ya. Y ya el hijo 35, así decía una mujer, ay, le dijo, apúrese, le dijo al del bus, porque a mi muchachito le tengo que ir a dar de comer. ¿Y qué edad tiene su muchachito? Le dijo unos 3, 5 años. ¿Con quién lo dejó? No, le dijo, tiene 22, pero no se sabe atender solo. Le dijo, ven, dije yo. Entonces, no, hombre, no, mis hermanos. Entonces, ya te mueves en el reino de Dios. Ya alguien dijo por ahí, usted es raro. Con eso empezamos, con que nos miren raro. Miremos entonces otro beneficio. Lucas 17:20. Otra situación especial ahí, Lucas 17:20. Gloria al Señor esta noche. El precioso Rey está con nosotros. 17:20. Santo que vive. Él quiere hablar a tu vida y a la mía y se manifiesta. Dice en el 10, ese es el que le leí, hermano, 17:20. No, el 11:20, ¿verdad? Si se parece. Me preocupé. 17:20. La venida del reino. Dice, habiéndoles preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Miren otra situación especial del reino, que estamos conociendo que es el reino de Dios. Mira lo que dice, no viene con señales visibles. Por eso es que te digo, si alguien te dice, es que usted es raro, es que, pero uno le debe decir así, ¿cómo raro? Así, hay que ponerse posero uno, ¿eh? ¿Cómo así raro? No que uno se pone raro, así se pone uno. Uno sí se pone raro cuando le dicen raro, pero uno debería ponerse con toda seguridad, ¿va? ¿Cómo así raro? ¿Les convence? ¿Cómo así raro? ¿Verdad? Porque la gente no puede expresar lo que está viendo en uno. Y entonces lo único que se les ocurre es decir raro. Pero ¿cómo así raro? No, es que una vez me dijo una mujer, llegó a mi trabajo y entró y me dijo, ¿le puedo decir algo? Sí, le dije, pase adelante. Rapidito y sin mal modo, le dije. Y me dijo, ay, pero es que me da pena, dijo, porque sabe qué va a pensar usted de mí. No, no tenga pena, le dije, pero yo como a veces ya estoy acostumbrada a que me digan cada cosa. Entonces le dije, sí, dígame, no tenga pena, le dije. Es que fíjese, me dijo que cuando yo entré de lejos, yo vi detrás de usted una luz, me dijo. Así le dije.
Pero como la gente a veces por ganarse la buena voluntad de uno sacan cada cosa. Entonces le dije, ¿cómo así que una luz? Ay, no me podía decir, me dijo, pero yo vi como una luz. Y la gente, miren hermanos, que uno no sabe, pues, si está en tinieblas, ¿verdad? Es como que tú vayas en la oscuridad, ¿verdad? Y en la pura oscuridad y de repente te hagan un luzazo. Pero te hagan un luzazo, uno dice, hay una linterna, alguien me arrastró y sale corriendo. Pero ella me dice, es que yo solo vi una luz, que destelló una luz. Entonces, bueno, dije yo, entonces pase y mire, le dije yo, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Entonces, mira cómo dice aquí, no viene con señales visibles. El reino de Dios no viene con señales visibles, hermanos. Es simplemente es algo que se mueve, pero eso sí, el reino de Dios, como dice el Señor aquí, dice, el reino de Dios no viene con señales visibles, porque los fariseos le preguntaron cuándo vendría, si él ya estaba y ya había dicho que el reino de Dios ya estaba, porque ellos decían cuándo vendría. Como quien dice, ¿cuál reino? Nosotros no vemos nada. O sea, ellos querían señales, ellos querían cosas visibles para reconocer que el reino de Dios ya está aquí con nosotros. Yo no sé si tú realmente me crees de que el reino de Dios está y que tú ya te mueves en el reino, pero no hay señales visibles. Esta mujer que me dijo un resplandor, ella de plano algo vio, pero yo no puedo decir que ella vio el reino de Dios, ¿verdad? Yo solo digo que ella dice que vio algo. Número 3, miremos Romanos 14:17. Romanos 14:17. Entonces, ¿por qué estoy tocando en un tema familiar yo esto? Porque, hermanos, es necesario que nosotros en la familia en donde nos movamos, seamos hijos, seamos jóvenes, seamos mayores, abuelos, padres, hermanos, hijos, que tenemos familia que no es creyente, hermanos, es necesario que les hablemos del reino de Dios, es necesario que demos señales de que estamos en el reino de Dios, es necesario que nos movamos en algunos momentos de forma diferentes, hermanos. Hay gente que ni ora por sus alimentos en su casa, delante de su familia, que no es cristiana, porque le da vergüenza. No te avergüences de estar en el reino de Dios, porque estás en el reino de Dios. Tú deambulas en el reino de Dios, donde tú mueves. No sé si has visto esas películas donde esos escenarios donde solo el cantante, solo el que está cantando le disparan la luz desde arriba y los demás se quedan como en oscuridad. Pues si tú vives en un hogar donde no hay cristianos, como me tocó a mí, así te miran las tinieblas a ti. Tú donde te mueves hay luz, ¿verdad? Siempre y cuando tu lámpara no se apague o no la escondas, pero tú debes reflejar el reino de Dios con tu conducta. Cuando tú te pones a orar por tus alimentos delante de tu familia en conversa que no es creyente, tú, la luz que irradia el reino de Dios alumbra más fuerte. Pero cuando tú te alejas y tratas de disimular y ser igual a todos ellos, así como hacía yo con mis hermanos que no eran cristianos, y yo me diluía en ellos rápido. Llegaba a ver a la familia, yo ya era soltera, pero llegaba a ver a mi familia y como nadie era cristiano, entonces rápido me diluía yo entre ellos y al rato cualquiera me miraba y decía, todo un familión, todos iguales. Yo no daba pautas de diferencia, porque yo no recibí doctrina, porque yo sí recibí al Señor y sé que lo recibí. Yo me sentía evangélica, pero nadie me ilustraba ni me habían puesto la sana doctrina de que yo tenía que pasar a niveles mayores, a crecer y a dar testimonio. Nadie me habló de la palabra testimonio, yo la conocí hasta que me empecé a congregar formalmente. Entonces, si tú no das testimonio, no hay mayor diferencia en tu vida hacia los demás. Tienes que dar testimonio, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando tú muestras el evangelio con tu carácter, con tu testimonio, ahí
hay luz y ahí opera el reino de Dios. Por eso es que el Señor dice que Él, al que lo niegue delante de los hombres, se lo va a negar. Lo va a negar delante de los ángeles. Cuando le toque cuando tenga un problema, un hermano que negó al Señor delante de su jefe, ¿verdad?, comportándose como impío, igual que los demás compañeros, cuando lo niegue en una tienda, delante de un vendedor de la tienda, el tendero, diciendo cada palabra y cada cosa como impío, cuando lo niegue en cualquier lugar, en el bus, diciendo cosas de impíos, cuando lo niegue, ahí lo está negando. Entonces después, cuando vengan los problemas, porque cuando uno niega al Señor, es cuando uno se comporta como impío. Entonces, después vienen los problemas. Por haberte comportado como impío, te saliste del huacal. Y entonces va a venir hacia ti prueba. Porque el Señor, si lo andaban custodiando 1000 ángeles en ese momento, quítense, los va a decir, que se quede solo con el ángel personal, porque sí tenemos un ángel personal. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos un ángel personal, ¿verdad? Y ese no se duerme. Ese sí es porque necesita dejarte por lo menos un ángel, porque si no el otro que anda como león rugiente buscando a quien devorar, imagínate. Entonces te tiene que dejar uno solo para preservarte la vida, pero vienen las pruebas y después uno dice, ¿por qué me pasa esto? Porque niegas al Señor con tus actos. Entonces por eso dice un proverbio, ¿por qué huye el impío sin que nadie lo persiga? Es Dios mismo que lo ha desamparado. Cayó a condición de impío. ¿Por qué? Por no dar testimonio. Entonces, Dios quiere que demos testimonio en el hogar, en la familia, si somos padres con los hijos inconversos, si somos hijos con los padres inconversos, si somos hermanos con los hermanos inconversos. Entonces ya vimos que el reino de Dios no viene por señales, que el señorío del reino de Dios es en el corazón de los que dice que por medio de la fe en Jesús, por medio de la fe en Jesús. Vamos a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Vamos a dar testimonio de ahora en adelante, hermanos. Amén. Se la van a jugar toda por el todo. Que aunque nos digan locos panderetas, Romanos 14, 17. Porque miren, hay hermanos que una hermana decía, yo me maté por llevar a mi hermana menor a la iglesia, y ya cuando estaba en la iglesia, mi hermana no vio la diferencia en mí, porque ese día yo que siempre danzo, yo que siempre hago de todo en la alabanza cuando estoy, ese día no hice nada porque me dio vergüenza. Entonces se comportó de una manera diferente. Entonces no hay nada, pues la hermana, ¿qué va a decir? Si lo mismo que hace, no vio diferencia, pues. Si no miran diferencia, 14, 17. Gloria a Dios. Si no miran diferencia, hermanos, estamos saliéndonos del reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es para los hermanos que creen que el reino, que solo se acercan al reino, porque sí sabemos que en la iglesia se mueve más el reino de Dios. Entre más hermanos hay congregados, más espeso es el reino de Dios, más, por así decirlo, más sensibles somos al reino de Dios cuando nos congregamos. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarse, ¿verdad? Entonces, aquí dice que no es comida ni bebida, y entonces, ¿qué hacemos con los hermanitos y hermanitas que solo les gusta reunirse con los demás hermanos cuando hay cena, refa, cumpleaños? ¿Qué hacemos? Porque no es comida ni bebida. O sea, ese éxito en la coinonía de los hermanos no es para eso. Fíjense que en esta época el apóstol Pablo dijo esto,
porque los hermanitos ya solo querían juntarse y todo, pero solo para comer. Y a eso le llamaban coinonía. Pero coinonía es compartir la palabra de Dios, que es mejor comida, hermanos. Es mejor comida. Entonces el reino de Dios, ¿verdad?, es por medio de la fe. Miremos, y dice que no está limitado a límites territoriales humanos, sino dentro del corazón, entre nosotros. Fíjese que también el reino de Dios se mueve en nuestro corazón. También el reino de Dios, para ir avanzando, el reino de Dios viene a tu vida y a la mía sin que tú lo sientas. Por eso hay gente que dice, ¿cómo así que en el reino de Dios? Dice, yo no siento nada. A veces oro, dicen, y no siento nada. Como el orito, que no sentía nada, le dieron cocaína y no sentía nada, porque ya estaba drogado, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, yo que nunca he sentido nada, sí, voy a la iglesia, soy cristiana, ya me bauticé, pero yo nunca he sentido nada. Pero fíjate que dice aquí, que aunque tú no lo sientas, si tú de verdad buscas vivir una vida lo más íntegra posible, el reino de Dios te tiene rodeado. Te tienen rodeado los ángeles. Yo me recuerdo cuando antes, cuando servíamos ahí en Quetzaltenango, me pasaba muy seguido, me ha sucedido aquí a veces. No quiero ser mística en esto, pero yo me recuerdo que cuando yo levantaba mis manos y me ponía a orar, literalmente, yo sentía que me tocaban mis dedos. Que me tocaban mis dedos, y yo trataba de entender antes de sacar eso de mi boca, porque lo guardé un montón de tiempo, hasta que un día en una reunión de hermanos lo dije, y una hermanita me dijo, que debe ser un ángel, me dijo, debe ser un ángel que no, que sus alitas no las supo guardar, y usted su plumaje, usted lo sintió en sus dedos. Pues me gustó, ¿verdad? Dije yo, pero me sucedía mucho allá y me sucede aquí a veces, que estamos en la adoración y yo siento que algo me toca. Y me recuerdo de ese himno que así es, ese himno que dice que siento que alguien me toca. Entonces, lo que pasa es que el reino de Dios no se puede manifestar a nosotros tan visible y tan sensible, nos enloqueceríamos. No estamos listos para ver el reino de Dios. Y aún así, a veces se hace manifiesto el reino de Dios. No te vayas a sorprender, porque como todos somos diferentes y nuestra consagración es diferente y la santidad que cada uno maneja es diferente, no te vayas a sorprender. A mí no me ha pasado más que en sueños, pero te podría pasar, y de una vez te advierto, porque algunos hermanos me lo han contado y ya les ha pasado. No te vayas a sorprender si un día miras un ángel. Y si lo miras, no vayas a hacer lo que la mayoría hace, de tirarse de espaldas a la pared todo asustado, como que se le hubiera parecido saber qué, y todo mudo, muda y huyendo. Si se te aparece, tienes dos opciones: quedarte quieto y no decir nada, o hacer la pregunta clave, ¿verdad? No de si eres de esta o de la otra, ¿no?, sino la pregunta que dice el libro de Primera de Juan. Dice que no creáis a todo espíritu. O sea, una cosa es que mires un ángel, y otra cosa es que disiernas y quede bien claro que es ángel de Dios. Porque bueno, todos son creados por Dios los ángeles, pero como hay unos al servicio del maligno, y créeme, los del servicio del maligno no son ángeles negros. Así, es que si es negro es del maligno, si es blanco, no. Si el mismo maligno, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz. Por eso es que cuando esta mujer me dijo a mí, yo vi un resplandor, dije yo, solo falta que me diga que vio al maligno, porque como él se viste de ángel de luz. Entonces, tú tienes que decirle, si se te presenta un día, aprovecha, ¿verdad? Y dile, mira, a María se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y a otros en la Biblia. Si quieres saber de ángeles, pon la palabra ángeles en tu Biblia,
y van a ver cómo, saber cuántos versículos y date la grande. Los ángeles están en todos lados en la Biblia, han aparecido en todos lugares, pero tú tienes que hacer la pregunta, si cree que Jesucristo vino en carne, si murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Si es de Dios, te va a contestar. Si no es de Dios, ni has terminado de preguntar y ya no lo tienes enfrente. Entonces tienes que ser de dominio propio. Miremos ahora, por favor, 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Bendito el nombre del Señor esta noche. Glorificamos su santo y poderoso nombre, proclamamos su poder y su grandeza, que todo es de Él y para Él, y que de Él es la gloria por los siglos de los siglos. 1 Corintios 4:20. Si lo tienes, lo leemos de una vez. Dice la palabra de Dios: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Solo quiero ver si le puse, no hermanos, no puse eso, puse otro versículo, me salí del que era, permítanme, me salí. Ahí está. ¿Cuánto les dije? 1 Corintios, ¿verdad? Pero estaba bonito el versículo, ¿verdad? 1 Corintios 4:20. Es que no me lo marcó la computadora. Sí, ahora sí. Está algo lenta mi computadora. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, hermanos, sino en poder. Yo puedo pasar aquí toda la noche hablándoles del reino de Dios, y estos versículos que encontré no son ni la mitad de los que hay. Pero el reino de Dios no son palabras humanas. Un maestro puede pasar explicándote 2 horas lo que es el reino de Dios, una persona, pero no se trata de algo que tú tengas que aprender enseñado, sino que dice aquí, mira lo que dice: no consiste en palabras, sino en poder de Dios. El reino de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Tú tienes que, si tú cuando oras, estás en la adoración y de repente algo te toca en tu alma y te quebrantas, ahí se manifestó el reino de Dios. ¿Quién te tocó? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace, nos confronta. Él dice que nos convence de pecado. Él nos guía a toda verdad. Entonces, ¿quién es el que hace todo? El Espíritu Santo. Entonces, si tú ya has pasado por momentos como yo, que yo para eso soy muy barata, entonces tú ya has tenido esos preciosos momentos dentro del reino con el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios no es una religión, hermanos. No es una religión, o sea, no es una cantidad de normas y reglas, tradiciones que tú tienes que cumplir para pensar que estás bien con Dios y que ya te mueves en una... No es eso. El reino de Dios no es una religión. Amén. Y el reino de Dios no es una nación, no es Israel. El pueblo de Israel ahí no es una nación, no es lo que te dije, no es una religión. Y el reino de Dios es universal. El reino de Dios es universal, incluye todo el sistema planetario, no solo la tierra. No nos vayamos a que solo la tierra. Amén. Pero hay mucho más sobre el reino de Dios, y yo quería que tocáramos más detalles del reino, ¿verdad? Jesucristo está en el reino de Dios, en ese reino inaccesible. Miremos 1 Timoteo 6:16, con ese voy casi concluyendo. 1 Timoteo 6:16. Gloria al Señor. 1 Timoteo 6:16 dice:
el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, Jesús se mueve en el reino de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, un día, cuando tú estás aquí en la iglesia, puede andarse paseando por todo el lugar, pero tú no lo vas a ver ni a percibir, porque Él se mueve en el reino de Dios. Y sabes una cosa, que el reino de Dios no es como el reino terrenal, donde se mueve a través de tiempo, de momentos, de periodos y distancias, donde tú dices, vamos a ver, para llegar a la esquina son 50 pasos, dices tú, ¿verdad? En el reino natural, para llegar a la esquina 50 pasos, dices tú, me lleva 2 minutos. No, el reino de Dios no se mueve por tiempo, ni periodos, ni segundos. Puede ser en un segundo que el Señor esté aquí ahorita, 1 minuto, y en un segundo esté en Rusia, porque el Señor no lo limita el tiempo. Es más, decir 1 segundo creo que me excedí. Él se mueve en un reino inaccesible a mí. Entonces, hay unas similitudes, ¿verdad? A qué comparar el reino de Dios, y el Señor se pone a compararlo, bueno, pero eso. Otras condiciones para en esto entrar al reino, también hay condiciones para entrar al reino, pues esas se las dijeron a Nicodemo, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando le dijo al Nicodemo que para ver el reino, que para entrar al reino, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos esas condiciones, que una es recibir a Jesús y el bautismo, ¿verdad? Eso es entrar, ver y entrar al reino. Servir en la iglesia es entrar en el reino, hermanos. Servir en la iglesia es entrar en el reino. Y ya de entregarle nuestra vida al 100%, yo no sé si un día te va a pasar, pero un día como a mí me pasó, no le dice, Señor, bueno, dime qué hago, ¿verdad? Te quiero servir 100%. Cuando tú haces eso, entras a la tercera etapa, que es ya ser candidato para heredar el reino de Dios, ¿verdad? Heredarlo. Se puede heredar algo que no se puede tocar, no se puede ver, pero sí se puede heredar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con esto termino. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios, hermanos, esta noche, que nos perdone si hemos dudado de su reino, si nos hemos movido mal en su reino. Pídale perdón a Él. Si no has dado buen testimonio donde tú te mueves, de que eres un miembro del reino de Dios, miembro de la familia de Dios, si tú no has dado testimonio en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tus parientes, pídele perdón en esta hora y dile, Espíritu Santo, tú que eres el que estás con nosotros en el reino de Dios aquí en la tierra, y tú que eres el que me guías a toda verdad, dile, Espíritu Santo, enséñame a vivir en el reino. Y sabes una cosa, hay reglas en el reino de Dios que debemos respetar. Hay reglas, pero no son reglas humanas y tangibles, sino son reglas espirituales que Dios tiene en su palabra y que nos permiten aprender a conducirnos en el reino espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que todos aquí, los que estamos aquí esta noche, Señor, los que están a la distancia, Señor, los que vean esto más adelante y logren recibirlo en su corazón y logren entenderlo, Señor, yo te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, si ya son cristianos algunos y no han dado testimonio, Señor, de ser parte de tu reino, Padre, y de ser tus hijos, Señor, de ser miembros, Señor, de tu familia, que han dado mal testimonio, Señor, diluyéndose, Padre, como que fueran del mundo, cuando ya no somos del mundo. Yo te pido en el nombre de Jesús, que de ahora en adelante, Rey poderoso, pueda venir sobre ellos, Padre, la confianza y la seguridad, Señor, de que tu Santo Espíritu, Padre eterno,
los acompaña y los respalda, Señor, y que, Señor, necesitamos, Padre, te pido que los uses grandemente para ser lumbreras, antorchas, Señor, con su testimonio, Padre, de ser hijos tuyos, de ser tus escogidos, de ser tus llamados, Padre eterno. Te pido, Padre, que los ayudes. Ayúdame a mí también, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a dar buen testimonio con los de afuera, Padre, de que no solamente somos ciudadanos de este mundo, sino que también somos ciudadanos de tu reino. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida y le pido al Señor que te guarde de todo mal, que tus ángeles y arcángeles te cuiden. Y le pido al Señor esta noche, intercedo por ti esta noche y le pido al Señor que te perdone toda actitud que aún no le agrada, toda actitud que aún no has podido superar y que no ha dado buen testimonio con los de afuera. Pero yo te pido, Padre eterno, que tú los auxilies a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te guíe y te guarde todo el tiempo esta noche. Espíritu Santo, llénanos esta noche. Bendícenos, Espíritu Santo, fortalécenos, anímanos, aliéntanos, muéstranos, Espíritu Santo, las bondades del reino de Dios, que no son posiblemente algo que vamos a tocar, pero que sí debemos tener la confianza y la fe para disfrutar de tu reino. Padre, dile, yo quiero disfrutar de las bondades de tu reino, Señor. Dile, Señor, yo quiero disfrutar de las bondades de tu reino. Quiero ver ángeles. Dile, Señor, yo quiero ver ángeles. Yo quiero, Señor, ser usado y ser usada para que tú, como dedo de Dios, Espíritu Santo, hagas milagros, para que tú puedas hacer milagros. Mira, necesito milagros en mi familia, necesito milagros en mi trabajo, necesito milagros en mi vida personal. Espíritu Santo, ayúdame, quiero ser usado por ti, quiero ser usado, quiero ser un instrumento, quiero ser un vaso útil, quiero limpiarme cada día más, quiero alcanzar las virtudes necesarias para poder ir creciendo más en la capacidad de poder entrar en esa amplitud al reino eterno de mi amado Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, esta noche bendecimos tu santo nombre y te pedimos que cada vez más nos bendigas y nos lleves a grandes alturas, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor Jesucristo. Queremos conocerte cada día más. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Salvador, y esperamos tu venida, Señor Jesucristo. Yo vengo ministrando tu vida en esta noche y echando fuera de este lugar toda mala presencia del enemigo. En el nombre de Jesús, toda interferencia, toda obra de maldad sobre tu vida, yo la anulo, la declaro inoperante, impotente. Toda obra de las tinieblas retrocede esta noche y le decretamos a las tinieblas, le decretamos y le decimos que a los escogidos no tocarás y que no tienes arte ni parte con los hijos de Dios, que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que avergonzarás a todo aquel que se levante contra ti en juicio. Avergonzará el Señor a todo aquel que levante su mano contra ti, contra tu vida, contra ti mismo. En el nombre de Jesús esta noche declaramos victoria, declaramos que las fuerzas del cielo de nuestro Padre eterno están a favor nuestro. En esta noche bendigo tu vida y le pido al Señor que ángeles y arcángeles te custodien y te guarden y te guíen siempre. En el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, si hay alguien entristecido, si hay alguien enfermo del cuerpo, del alma, yo lo declaro sano y la declaro sana en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre tu vida, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús ahora mismo, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, más poderoso. Bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios, bendito Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Con esto terminamos, hermanos, estamos ya concluyendo y les bendigo su retorno a casa. Amén, gloria a Dios.